Hola a todos. Hoy en Calleja tenemos una visita muy especial y estamos muy emocionados. Tenemos aquí a Samuel Salmerón, más conocido por Dos Ruedas por el Mundo. Nuestro amigo malagueño residente en Madrid viene a hacernos una visita después de hacerse un paseíto por África y estar preparando otro viajecito también por Sudamérica. Entonces, bueno, le tenemos aquí, estamos encantados de recibirte, de volverte a ver aquí en nuestras instalaciones. Encantado yo de volver. Y bueno, pues nada, hemos hecho una sección de preguntas, las hemos hecho entre todos los compañeros de la empresa, un poco para que sea una cosa de las inquietudes que tenemos nosotros como moteros y como aficionados al mundo de la moto en lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, empezamos con las preguntitas que tenemos aquí y la primera, y es inevitable: ¿cuál es el motivo que te lleva a ti a embarcarte en una aventura como esta? Pues te digo yo, ¿quién me manda? Estoy ahí en un fregado. Pues a ver, yo creo que eso nos gusta a todos. O sea, siempre me ha encantado, me ha gustado mucho viajar, hasta que una vez probé hacerlo en moto. Y no sé, lo hablaba ayer también con un amigo de eso, justo que en la moto vas como... No es lo mismo, o sea, tú haces la misma ruta con la moto, la haces con el coche y las sensaciones son totalmente diferentes. Al principio de este viaje decía, lo bueno de hacerla con la moto es que puedes llegar con la moto a sitios donde no puedes llegar con el coche. Sí. Ahora, después de África, no sé si has visto algún vídeo de lo de... Sí. Hay algunos sitios a los que no es recomendable meterse con la moto. Me he metido ahí en algún que otro fregado. Claro. Pero sí, o sea, pues siempre me ha gustado viajar y... ¿Y por qué el motivo de empezar directamente por África y no has cogido y has empezado como empieza mucha gente, norte de Europa, no sé, Estados Unidos, que es una cosa como muy comercial? Todos estaban en la lista. ¿Y África por qué? Y no sé por qué África, o sea, hice un viaje a Marruecos recientemente, que eso pues se lo recomiendo a cualquiera porque lo tenemos ahí a tiro de piedra, y en Marruecos ahí hay de todo, y digo, ¿qué más hay a partir de aquí? O sea, quiero seguir explorando, Mauritania, Senegal, o sea, yo creo, por eso elegí África, o en mi cabeza hice el plan de ruta de una forma y digo, pues vamos, y te salió África. Y salió África. Vale, ¿y los preparativos de un viaje como este, en qué se sustentan? ¿Cómo tienes que preparar un viaje así tan largo y tan complicado? ¿O ha sido un poquito más llegar ahí y decir, bueno, llevo la muda y voy a ver qué me encuentro? Eso es lo que debería haber hecho. O lo que me recomiendan gente que a lo mejor lleva mucho más, o sea, que tiene más experiencia sí, viajando en moto. Porque una de las cosas que me quejo yo mucho es que llevo un exceso de peso. En este round 2, que lo llamo yo, de ahora ir para América, quería ir con menos cosas y creo que voy igual o peor, porque quiero ser muy previsor, quiero tenerlo casi todo bajo control, pero al final es contraproducente. O sea, llevo mucho peso en la moto. Pues llevo desde el equipo de acampada, que al final pues lo usan más o lo usan menos, es que es complejo. Hay hoteles por 3 euros, entonces dices tú, me voy a quedar, voy a hacer camping o me quedo en un hotel. Pues al final no lo he usado en África todo lo que podría haber. Eso es una de las cosas que a mí personalmente me inquietaba, es decir, oye, esto ¿cómo? Porque claro, volvemos a lo mismo, esto no es estar en el norte de Europa, esto es irte a África, a la África profunda, y no es que te vaya a comer un león, pero vas a pasar tiempo en zonas en las que no pasa absolutamente nadie, o sea, que te puede pasar cualquier cosa. Pues hacerle caso, si quiere descansar, que descanse, y ya de paso descansas tú también un poquito. Cada sobreesfuerzo que hago me veo estrellita. No puedo más. Y para colmo, aquí dando de vueltas a la historia. Yo creo que la camiseta roja esta que me he puesto hoy no es la que más me favorece hoy para hacer esta labor. No sé si el rojo es como a los toros, que el rojo parezca sangre y le gusta a los leones. Ya he visto pasar animales por ahí y animales por ahí. Y los leones ya me están mirando. Me cago en su puta madre. Sí, pero yo creo que nos mete mucho miedo en absolutamente de todo. O sea, yo a cualquier persona que le guste y quiera intentarlo, le recomiendo que, si tiene la oportunidad, el tiempo al final, que también es necesario, y los medios, que arranque. O sea, y en este caso, los problemas que te encuentras para llevar la moto entre continentes, ¿cuáles son? ¿Qué impedimentos tienes? ¿Qué requisitos excesivos te están pidiendo para meter tu moto? Es fácil, ¿eh? Es fácil. O sea, es muy fácil. Por ejemplo, ahora la moto justo ahora va de camino hacia América. Se me va a retrasar unos días, pero pues es encontrar el contacto adecuado, la metes en un barco. Está siendo tan fácil que a veces hasta me preocupaba. Digo, veremos a ver dónde va a llegar la moto, porque pocos papeles me ha pedido. Dice, hazme una foto de los papeles de la moto y del documento de la importación de la moto en Sudáfrica.
Le entregué los papeles y las llaves. ¿Lo mandas en un contenedor? Va en un contenedor. Aquí lo difícil es... Ya. Lo difícil yo creo que es encontrar algo que sea interesante a nivel precio. Ya. Porque yo pedí diferentes precios y van desde 7.000 euros mandarlo en un avión hasta 1.000 euros que me ha costado finalmente en un contenedor compartido. Inicialmente la opción de contenedor compartido no la encontraba porque no conseguíamos completar un contenedor para que fuera un contenedor compartido. Pero al final también todo ha pasado por algo. Me ha pasado esto de la cara y dimos tiempo suficiente a que se completara un contenedor para poder mandar la moto en el contenedor compartido. Vale, entiendo, o sea que tampoco ha sido una cosa que digas me voy mañana. Es una cosa que al final eso sí lo tienes que organizar para completar el contenedor. Pero claro, tenía la opción de los 7.000, la opción de los 1.000 y había una opción de 2.500 si quería un contenedor para mí solo. Ya entiendo. O tiene otro nombre que es compartido pero es de otra forma. Había diferentes opciones de precio. O sea, la dificultad a la hora de mandar es encontrar la mejor opción. La opción más económica. La opción más económica. Y también gente seria, que no te vayan a engañar. Muy bien, ahora, del viaje, ¿qué ha sido lo peor de viajar tantos kilómetros en moto? Lo peor. Aquí me ponen también, ¿está muy presente la soledad en un viaje tan largo? Es que los tiempos han cambiado. O sea, una tarjeta de teléfono móvil te cuesta 8 euros. Ya. Y cargarla con datos 5. Al final estás muy en contacto con todo el mundo. También ir compartiéndolo en las redes sociales, pues también te da... Porque al final yo de la manera que lo estoy compartiendo es para intentar ayudar a mucha gente. O sea, hay muchos de mis vídeos que un amigo me dice, oye, no pierdas tanto tiempo en el vídeo en una frontera. Pero es que me gusta mostrar todo el proceso desde que llega a la frontera. Primero tienes que hacer el visado. Entonces estoy muy en contacto con mucha gente. Estoy como creando una comunidad ahí de... O sea, que la soledad en sí no es un problema en un viaje tan largo. Puede haber momentos. Y a nivel físico, entiendo que, bueno, si eres una persona preparada físicamente para hacer un viaje así, con jornadas muy largas, por ejemplo, una jornada larga de viaje, ¿cuánto ha sido? El día completo, o sea, de saber empezar por la mañana cuando sale el sol y que te pilla en la noche. Sí ha habido algunas de esas. Y hay veces que... Y se entiende que no en carreteras como conocemos aquí, claro. Estamos hablando de carreteras que encontrarás de todo. Hay casos y casos, claro. Habrá carreteras buenas, habrá piedras, habrá arena, habrá ríos, que hemos visto que alguna vez, por ejemplo, has ido a pasar un río y lo has catado bien, completo. Sí, sobre todo. Y donde más ríos he pasado fue la frontera entre Nigeria y Camerún. Y ahí sí fueron 2 días completos de conducción, por lo de la jornada. Sí. 2 días completos de conducción off-road, pero lo más duro que he hecho en mi vida, o sea, agotado. Y después de eso, aparte del cansancio, ¿cómo te sientes? Cuando lo terminas. Sí, claro, cuando terminas esas jornadas, ¿qué dices? Soy Superman. La satisfacción no te puedes ven a buscarme. No te puedes imaginar. O sea, como que se te cargan todas las baterías y todas las pilas, la energía se recarga sola de la satisfacción que sientes cuando terminas eso. ¿Y de ir en moto, qué es peor, arena o agua? Arena en el agua. Es que esa justo esta, la de Nigeria, la de Nigeria y Camerún, era arena, fango y agua, arena. Eso es mortal. Y ahí murió mi embrague. Absolutamente nada. Bueno, no. Si he sentido miedo en pasar los agujeros anteriores, lo que me viene ahora es terror. ¿Qué hago ahora para salir de aquí con la moto? And now what? Clutch, maybe. Maybe the clutch. Can we try to take out? En este momento pienso en todas las opciones con tal de quitarme de la cabeza la necesidad de discos de embrague. Estará la moto muy caliente, habrá entrado agua, estará patinando algo. No, es un problema con el embrague. I think it's not working. Y ahí murió tu embrague. Y ya que llegamos ahí, en esa avería, que a partir de ahí, ¿qué ocurrió? En tu forma de conducir, en tu forma de afrontar las jornadas de conducción larga o dura. A ver, claro, es que yo esto no lo he dicho al principio, ¿qué te origina hacerlo en moto? Y más sin tener la experiencia en conducción en moto, que yo tampoco tengo muchísima experiencia. Pues quizás, con el miedo de que la moto no se te cale, quizás pico mucho embrague. Y eso al final pues también ha hecho que me duró el embrague 30.000 kilómetros. O sea, por abusar del embrague. Pues a raíz de ahí, y teniendo en cuenta que tenía que continuar con el embrague, porque al final lo solucioné, busqué la forma de solucionarlo, sabía yo que el embrague no estaba bien, pues a raíz de ahí digo, el embrague no se puede tocar. Aquí hay que ir más fluidito con la moto,
y intentar tocar el embrague lo menos posible. O sea que cambió la manera. Sí, solo cambió de ir más pendiente de una de las cosas importantes que se te puede romper, y eso no se arregla. Y eso no se arregla de cualquier manera, y menos por allí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. O evitar, por ejemplo, esto pasó en Nigeria-Camerún y no conseguí un embrague para cambiarlo hasta Angola. Me quedaba todavía atravesar todo Camerún y todo Congo. Claro, que lo estábamos contando aquí, parece que no, es que estoy en Embajadores y me he ido a Legazpi, pero es que he tenido que volver, y aquí estamos hablando de una pila de kilómetros. Claro, me quedaban 2 países por cruzar con el embrague en mal estado. Entonces había una zona, digo, si atravieso Gabón, la frontera entre Gabón y Congo es barro, o sea, la peor yo creo que de toda África. Entonces encontré una forma de esquivarla y me fui por Congo, República Democrática del Congo, Angola. Madre. Cuidando el embrague mucho. Esto es una aventura, pero aventura de verdad. Muy bien. Bueno, en uno de los capítulos, es otra de las preguntas que tenemos aquí, nos comenta que tuviste que parar tu viaje o hacer un impasse por el problema que tuviste con la parálisis facial, que en principio pensabas que era una infección y luego no fue así. Cuéntanos un poquito qué es lo que pasó en ese tránsito. Ajá. A ver, yo no sé si puedo hablar de seguros. Hombre, es indispensable. O sea, tienes que llevar un buen seguro en el viaje. Puedes y debes hablar. Puedo y debo. No, pero no voy a hablar de marcas. No. O sea, el seguro de accidente. O sea, yo llevaba 2 seguros. Uno para la moto y otro para mí. Para, pues si te pasa algo, para que te hospitalicen o que te puedan operar o lo que sea. Se encargó de absolutamente todo. Me mandó, el primer médico que me mandó dijo que tenía una infección de oído, me mandó antibiótico, paracetamol y para tu casa. A la mañana siguiente, porque tenía como un ganglio inflamado, dolor en el oído, fiebre, dice, infección de oído, para casa. Al día siguiente empeoró, busqué otro médico, fui a otro médico, también el seguro me buscó otro médico, dice, ve a este otro médico. Y este otro médico dijo, no es una infección de oído, es el herpes zóster de la varicela, que si lo has tenido de pequeño, o sea, eso queda latente en el organismo, y si hay una bajada de defensas o una subida de estrés, las 2 cosas las he pasado. Bajada de defensas, no he comido todo lo bien que debería de haber comido, y estrés, pues imagínate, he tenido alguna que otra. Y todo eso entendemos que estás allí, que estás en África. Sí, en Namibia, yo me quedé en Namibia. O sea, y este médico diagnosticó correctamente y me cambió, dijo, el antibiótico y paracetamol, para de tomarlo, empieza a tomar ahora antiviral y corticoides. Uh-huh. Y a raíz de ahí ya en una semana se solucionó la infección el inicio del problema que te estaba causando. El nervio ya estaba afectado. Claro. Y ahora ya de vuelta aquí en Madrid, hablando con diferentes médicos, pues dices que te puedes ir hasta 14, 16 meses hasta tener la recuperación completa. Pero bueno, eso en principio te afecta para tu día a día en la moto. ¿No te agotas más, por ejemplo? No, es que no. Claro, esa parálisis facial me impedía cerrar este ojo. Sí. O sea, el ojo estaba abierto de continuo. Yo no podía, ahora ya puedo cerrar el ojo. Bien. O sea, entonces, pues ir conduciendo de buena primera, te encuentras el sol de frente, claro, cierras esto, pero te se queda abierto. O el polvo, o sea, se reseca. Uh-huh. Entonces, pues sí que era un poco delicado. Sí que es verdad que el seguro me dijo, te compramos un vuelo y mañana vuelves a casa. Fueron ellos los que me lo dijeron. Y dije, porque hablé con gente en España y me dijo, eso le pasó a un primo, eso le pasó a un amigo, con diferentes personas, y en 2 semanas estás bien, 3 semanas, en un mes estás bien. Y digo yo, coño, pero si voy a estar bien en 3 semanas... Sí, ¿para qué me voy a ir? ¿Para qué me voy a ir? Eso es. Pero no, me quedé, pero no se solucionó. Y tuviste que volver a Madrid. Y tenía que volver a Madrid. Sí que se arregló un poquito, uh-huh, y ya me quedaba muy poquito para llegar a Sudáfrica, al punto más al sur de África. Y digo, aunque sea con un parche en un ojo, tengo que llegar. Aunque tenga que hacer 50 kilómetros al día, yo tengo que llegar. No me voy a quedar aquí, ya estoy a 2.500, 3.000 kilómetros de... Después de lo que habías hecho... Claro, no. Digo, y venía lo fácil, o sea, ya era... Digo, esto se puede hacer por carretera, se puede... que luego ahí tengo una caída, también tengo otro par de caídas más. Pero que continué, llegué a Sudáfrica y me di cuenta de que no podía continuar. Porque la idea inicial también era... Los planes iniciales era subir por África por la costa este, y digo que va, o sea, he hecho 2.500 kilómetros con dificultades, no puedo continuar, hay que pararlo. Entonces volví a hablar con el seguro, me volvieron a revisar y me dijeron, te compramos el billete y te vas para la casa. Vale, y ahí ¿qué haces? ¿Te subes un avión, te vuelves y tu moto rocinante, qué hacemos con ella? Se quedó allí abandonada, en un contenedor allí metida. ¿Y eso cuánto tiempo ha estado allí la moto? 6 meses. Ahora, miedo me da ahora cuando la vea.
Eso va a tener óxido por todos lados. No creo, hombre, no. Con ese nombre no puede ser. Pues sí. Bueno, y de todas, yo entiendo que entre los momentos difíciles que te encuentras en todo este viaje, este será el peor seguramente. Y luego, de los mejores, ¿cuáles son? Porque yo he visto uno que a mí particularmente me ha gustado mucho, que es el ratito que pasas con los chavales en la escuela. Es que este viaje ha dado para todo, ¿eh? Sí. Este viaje ha dado para todo. Yo quería hacer este viaje en plan lentito, ir parando en los diferentes países, conociendo las diferentes culturas, y se me ocurrió hacer un voluntariado en Ghana. Entonces paré y estuve un mes en una escuela dándole clases a unos chavales, y es una experiencia increíble. O sea, porque ahí sí que conoces realmente la cultura completa. Estaba alojando con una familia local de allí, pues doble beneficio, doble experiencia, o sea... Y viviendo como vivían ellos. Eso es. Entonces, pues eso, y toda la gente que he encontrado por el camino de todos los países, porque en mi forma de viajar, pues si conozco a alguien y pues si me tengo que quedar 3 semanas en un país, pues me quedo 3 semanas en un país. Hay mucha buena gente en África. Eso es lo mejor del viaje. Con diferencia. Bien. O sea, yo iba más buscando puntos de interés a visitar, pero con diferencia. O sea, de que yo me haya llegado a emocionar cuando esto me pasó en Guinea Conakry, que me dijo alguien, quédate en mi casa, no tenía dónde dormir, y me dijo, si quieres te puedes quedar en mi casa. Fui a preguntar a un bar si podía poner la tienda dentro del bar, y me dice, si quieres te puedes quedar en mi casa, un cliente que escuchó allí. Pues como esa he tenido miles de experiencias de gente que me acoge y que comparte conmigo, y que la gente es muy buena en África. Muy bien, una cosa muy a tener en cuenta, desde luego. Bueno, y esta es la parte bonita que nos cuentas. Ahora, de la parte mala, además de lo que te pasó a nivel físico, estamos hablando mucho o hemos hablado antes de empezar a grabar, de que al final vas a un país que no tiene nada que ver con lo que nos conocemos nosotros. Uh-huh. Aquí lo normal es que la policía te ayude, o se entiende que te va a ayudar, y que normalmente no te van atracando por las calles ni por las carreteras. Allí eso te habrá pasado alguna vez, o te habrán parado en medio de la nada por día. ¿Policía? No digo policía, digo en general. O sea, pues habrá el típico policía que haya querido sacarte algo de dinero, te habrán parado por alguna carretera secundaria o por medio de la jungla. Eso es lo peor, es que muchas veces te para alguien y no sabes si es policía o no es policía, porque hay un policía que va con un chándal. Ya. Y sin ningún tipo de identificación, y dice, no, es que soy yo la policía, y dice, bueno, pues serás tú la policía. Pararme, me atrevería a decir, sin haberlos contado, más de 100 o 200 paradas. No digas. Sí, por ejemplo, en Nigeria cuando llegas a la ciudad de Lagos, pero es que hay una exageración. Digo, pero ¿cuál es el sentido de esto? Cada 20 metros un control. Hello. Otro, y aquí otro más. 3 controles. Otro, pero así, 30. Solo ahí, 30 controles. Y como ese, miles y miles y miles. Y a nivel, pues eso, que te vayan a que te atraquen por Ellos intentan pues, sacarte algo, o algunos lo piden directamente, como diciendo, ¿qué tienes para mí? Y otros pues empiezan a pedirte papeles y dicen, a ver dónde le pillo, que le falta un papel para pedirle dinero, que no es una multa, que es dinero que te va a sacar. Cuando te piden así, tienes que ir preparado con el... O ibas preparado con, no sé, moneda de euro. No he querido hacerlo nunca. Solo me pasó una vez. O sea, la única multa que he pagado, y ahí fue una vez que supuestamente me metí en una calle que no podían entrar motos, pero el cartel ponía prohibido mototaxis, y él dice, no, ve el cartel, no puede. Digo, no, aquí pone mototaxi, yo soy mototaxi, y me estaba pidiendo 20 euros, y venía yo de un montón de días sufriendo el paso de frontera de Nigeria, que es un famoso ese, y me di cuenta cuando le estaba entregando los papeles, pidiendo papeles, y digo, mierda, el seguro lo tengo caducado. No digas. Eso tiene que ser. Y digo, como él vea que el seguro está caducado, va a ser bastante más de 20 euros. Este solo quiere 20 euros para él, ¿no es? Y me siento mal de hacerlo, porque eso siempre se critica, porque eso promueve la corrupción. O sea, que tú le des dinero ilegal a la gente, pero digo, es que no puede. Es que sí, no, bueno, pero eso es lo que hemos hablado antes, al final no es tu hábitat
natural, entonces no sabes qué consecuencias puede tener el que tú lleves el seguro caducado. Te pueden coger y llevarte preso, o te pueden coger... No, la moto se la llevaban, se querían llevar la moto, pero me hubiera dado igual. Si tengo todos los papeles en regla y la energía, que ya te digo que no estaba ahí, no estaba yo bien. Si tengo la energía bien, digo, ¿dónde va la moto? ¿Me la vas a colgar? Yo voy con la moto a... Pero ese día yo había contactado con alguien que me iba a quedar en casa de alguien de allí de Yaoundé, de la capital de Camerún, y me estaba esperando esa persona, y digo, y ahora irme allí a pasar la noche a la comisaría, y digo, no, venga, vamos a... Y le di los 20 euros y se acabó el problema. Pero ese dinero era para él, eso no era una multa legal de tráfico. He tenido otras veces que me han pedido dinero. Pero fuera de que sean policías, ¿has tenido problemas con, pues eso, con el típico ladrón que te quiere asaltar en medio de la calle o quitarte la moto? Eso no has tenido problemas. Yo he tenido suerte. O quizás me ha pasado todo lo contrario. Policías que me han acogido, duerme aquí. Otros policías, los policías de aduanas de la frontera entre Nigeria y la famosa frontera entre Nigeria y Camerún, que me secuestraron la moto. O sea, esa es una historia muy larga. Pero me quitaron los papeles de la moto, ellos iban en una moto, yo iba en otra moto, y esa gente que supuestamente me estaban machacando y maltratando, me salvaron la vida aquel día 14 veces. O sea, ellos eran los que me sacaban de un río, me sacaban de otro río, me sacaban de otro río. Ellos me impusieron de que yo tenía que ir con ellos. Para que no te pasara nada, para no tener ningún tipo de problema. Porque me estaban pidiendo $200. Ajá. Y ellos querían los 200 y eran ilegales, no había que pagarlos, y no había que pagarlos, yo sabía que no había que pagarlos, y digo, no voy a pagarlos, y no voy a pagarlos. Ese día dormí en un calabozo, porque dijeron, la moto se queda aquí, entonces no sale. Digo, ¿dónde va a dormir la moto? La moto va a dormir ahí. Abrieron la puerta, salieron dos ratas así de allí, y digo, pues me va a tocar dormir ahí. Puse la tienda allí dentro y dormí esa noche allí. A la mañana siguiente accedí y le dije, pago los $200, pero dame un papelito. Dame un papelito que diga que yo te he dado $200, porque se va a enterar de esto hasta el presidente de este país. Pues seguimos discutiendo, no te vamos a dar ningún papelito. Bueno, pues no pago. Bueno, pues seguimos discutiendo y dijeron, vale, vamos a ir a la capital más próxima, que está a 10 horas de aquí conduciendo, nosotros vamos contigo y requisamos los papeles de la moto para que no te escapes. 10 horas de conducción, off-road, cruzando ríos. Vaya tela. Esto es una experiencia. Sí, esos chicos me salvaron 20 veces. Y no solo eso, les advertí, les digo, mi moto es muy pesada y vamos a llegar de noche. Esta moto no va tan rápida como la vuestra. Llegamos de noche y ese policía, que supuestamente era corrupto, pero no era corrupto, me alojó en su casa. Me dice, te vas a venir a dormir a mi casa. Entonces, como esa experiencia de gente muy buena por África, mucha. Ese que supuestamente era el malo no era el malo era el jefe. Ya. Que a la mañana siguiente nos reunimos con el jefe en un bar, tomando cervezas, y volvimos a los 200 euros y digo, que no he pagado 200 euros. Yo he venido aquí para hablar a la oficina de aduanas. Aquí en un bar no vamos a solucionar esto. Accedieron a ir a la oficina de aduanas, a ver al jefe, y dice el jefe, ¿tienes tu visa en regla? Y digo, aquí está, mi visado. Los mira a los otros dos y le dice, ¿qué estáis haciendo con este chico? Déjalo que se vaya ya, estáis haciéndole perder el tiempo. O sea, que eso fue una experiencia. Y dentro de todas las experiencias, vamos a volver un poco al mundo de la moto. En todas estas cosas que te han pasado, aparte del embrague, ¿qué has sufrido mucho en todo este viaje? Es decir, pues oye, he notado que estas motos de ruedas van muy justas, de frenos van muy justos, se sobrecalienta el embrague. Cuéntanos un poco. Tengo un caso que me asusté mucho, porque en Costa de Marfil fui a visitar una plantación de cacao. Sí, he visto también los vídeos esos que parece que... Claro, y me digo, ¿pero la moto puede llegar bien? Y dice, sí, nosotros vamos en moto. Claro, con las motos 59 de ellos, que la cogen entre tres y la pasan. Y cuando llegamos allí, y yo veo aquel, era como una ciénaga. Sí. Y metimos la moto en la ciénaga y atravesando, ¿sabes? O sea, al final llegamos a la plantación de cacao. Pero llegó un momento que digo yo, puedo volver para atrás, no sé cuánto. O sea, digo, ¿dónde me estoy metiendo? Y ahí, por ejemplo, la mecánica de la moto, pues, funciona bien. A la vuelta, digo yo, voy sin freno. El freno se había comido el freno. Se había comido los frenos. Claro, averigüé luego que el barro se come las pastillas de freno. Y claro, la moto es que había estado metida en barro hasta... O sea... Si podéis verlo, hay vídeos en los que se ve muy bien. Se le ve a Samuel intentando sacar su moto con otros 3 personajes de una ciénaga que está montada. Claro, que de esa salimos de una, metimos la otra, metimos una. O sea, siempre he sido... Pues eso, a la vuelta, pues menos mal, tenía pastillas de freno ahí, de las que me llevé de aquí, de las que me disteis antes del viaje. Y bueno, las pastillas de freno se cambian fácil.
4 tornillos. Eso sí lo haces tú. Sí, eso sí. O sea, ahí pues, sobre la marcha, porque a la mañana siguiente tenía que salir sí o sí, porque tenía que cruzar ya la frontera de Costa de Marfil a Ghana, porque me esperaban en Ghana para lo del voluntariado. O sea, que me tenía que ir sí o sí. Pues allí en un momento cambiamos. ¿Y allí los mecánicos qué tal? ¿Cómo funcionan? Pues hay de todo, ¿eh? O sea, mi primer cambio de aceite fue en Marruecos. Sí, pero bueno, yo creo que Marruecos está más occidentalizado, ¿no? Por ahí abajo hay mecánicos buenos. En Ghana, por ejemplo, la comunidad motera, hay diferentes, que eso también es otra cosa importante en el viaje. Si vas contactando con la comunidad motera, te vas encontrando que es muy grande, ¿eh? Sí, verdad. O sea, en Ghana había gente con motos como las que podemos, a lo mejor no hay en proporción tanta gente, pero sí que hay mucha gente con motos grandes y talleres para atender a esas motos. O sea, que al final más o menos la red está establecida, no es que sea amplia, pero bueno, que lo que tú estás diciendo, que estás haciendo un viaje y en un momento dado puedes llegar pues quizás a un sitio. A algunos países, o sea, yo sí sé que en Angola, por ejemplo, Angola o Ghana, la comunidad motera es muy grande, o sea, ahí sí puedes encontrar un mecánico que está acostumbrado a trabajar con motos como la tuya. Perfectamente. Y también te habrás encontrado el mecánico que te cambia una rueda en medio de un camino. Eso sí, con un martillo. O sea, yo me volví loco porque antes de empezar el viaje quise cambiar unas cubiertas a mano para ver si era capaz yo de hacerlo. Tardé 4 horas en hacerlo, pero lo conseguí. Esto me pasó en Sierra Leona, en Freetown, que pinché y había puedo hacerlo, pero si hay un mecánico a casos 15-20 metros, pues dices, no voy a ir a... No voy a estar 4 horas si este señor me lo puede hacer en medio. Claro, ahí tuve un problema también ahí con ese mecánico. Pero bueno, este chico listo con un martillo hizo así, o sea, de estarlo, ¿no? Eso como el que, no sé, están acostumbrados a hacerlo en el día a día. Hay un problema que tuve, que no pregunté el precio antes de hacerlo y empezaron por 60 euros el pinchazo. Y ahí empezamos a discutir hasta que llegamos a un acuerdo. Y bueno, vamos, 20 euros. al final hay que negociarlo todo. Hay que negociarlo todo. Y con lo que me preguntabas antes de la policía igual. O sea, hablando te entiendes con ellos. Ellos empiezan así, pero tú les sueltas una sonrisita, no sé qué, no sé cuánto, al final... Y al final entra. Al final, hablando se entiende la gente. Y con el mecánico, pues con eso igual. Pues sí, al final... Ya. Hablando se entiende la gente. Bueno, y al final del viaje, cuando uno llega hasta el final... Además, después de todo lo que pasaste tú, ¿qué sensación se te queda? Pues eso, pues dices Superman. Te piensas que eres Superman y luego te acuerdas y dices, me he cruzado por el camino con 25-30 como yo. O sea, no, esto no... Es verdad, hay un vídeo que te cruzas con alguien y que os llamáis por teléfono. Ajá. Eso también me llama mucho la atención. Y entonces, ¿qué hacéis? ¿Os dais la vuelta? Sí, nos dimos la vuelta y no... Y eso como ocurre, o sea, porque te puedes encontrar por la Gran Vía, joder, pero por medio de un país. Porque conforme vas avanzando en el viaje, vas haciendo muchos contactos, tienes que ir creando grupos y tienes cosas que al final nos ayudamos mucho todos. Y este chico pasó dirección sur por Namibia cuando yo estaba varado allí, y le escribí, le digo, si vas a pasar por aquí estoy, nos tomamos un café. Paró, nos tomamos un café y él continuó su viaje. Qué bien, pero luego volver a encontrarnos en mitad de Sudáfrica, que Sudáfrica es... Sí, claro. O sea, es inmenso, cruzarnos, digo, joder. Porque además puedes coger varias rutas, entiendo yo, que no tiene que ser... Muchas veces lo normal es que cuando vas a puntos turísticos coincides, porque puedes ir... Esto fue en mitad de ninguna parte que me crucé con él, fue pura casualidad. Qué curioso. Pura casualidad. Entonces, para terminar un poco la entrevista, ¿qué recomendación nos darías a los que no somos moteros expertos si quisiéramos hacer un viaje de estas características? ¿Qué nos recomendarías en cuanto a equipamiento, en cuanto a tiempos? ¿Qué nos dirías? Pues lo primero, empezarlo cuanto antes, o sea, ¿no? O sea, hay que lanzarse, o sea, porque también muchas veces empiezas a preparar. Aquí en estos viajes lo que siempre se dice es tienes que marcar la fecha de salida, y como no marcas una fecha de salida, al final lo vas a arrancar. Y luego a la hora de una vez ya decidido, no cargues la moto tanto como yo, pero hay algunas cositas indispensables que hay que llevar. O sea, los repuestos básicos, por ejemplo, unas pastillas de freno, que eso no te ocupa nada, pues tienes que llevar. Un filtro de aceite puedes medio encontrar en todas partes, pero el filtro de aceite de tu moto, si se lo quieres cambiar, necesitas tu filtro de aceite. Pues, o sea, sí que llevo los repuestos básicos, un cable del acelerador, del freno. Sí, por si lo parte, del embrague. Del freno, del embrague. O sea, sí que necesitas llevar unas cosas. ¿Cuántos kilómetros has hecho en este viaje? 35.000 kilómetros. 35.000 kilómetros. Y además de todo el tema de recambio que estamos hablando, pues eso, la típica grasa de cadena, el limpiador, tal. En cuanto a equipamiento, es decir, a ropa, ¿qué es lo que hay que llevar sí o sí? O sea, la equipación de la moto, esa es impepinable. Sí que es verdad que yo me equipé
con un traje completo, pues no sé cómo le llaman, de 4 estaciones, o sea que lo puedes usar en todas las... Sí. Pero quizás eran para más invierno que para más Y ha pasado calor. He pasado calor, incluso quitándole todos los forros y abriéndole todas las ventilaciones. Sí que a veces, porque en mi caso la que yo llevo es laminada por dentro, sí, para que sea impermeable sin necesidad de poner, y quizás he pasado un poco de calor. Sí, vamos, tener un poquito en cuenta eso. Es muy difícil de todas formas hacer una previsión exacta, porque por ejemplo, ahora que voy para América, yo creo que tengo picos de 4.000 kilómetros, de 4.000 metros. Picos de 4.000 metros de altura, que ahí hace fresquito. Voy a ir a Ushuaia y voy a ir a Alaska. O sea, que ahí sí que tengo que llevar esto que digo para el frío y para calor, pero es muy difícil acertar. O sea, te puede pillar lluvia o no te puede pillar lluvia. Esperamos, sobre todo es ir protegido siempre. Protegido, por supuesto. O sea, llevar las mejores protecciones o sea, tanto de botas como guantes como la equipación completa. Muy bien. Bueno, pues nada más por nuestra parte, darte las gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir a visitarnos, que sigas haciéndolo siempre que puedas y quieras. A ver si tenemos un round 3. A ver si tenemos un round 3 y lo podemos contar aquí. Perfecto, pues esto es todo, chicos. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.